Todos sabemos leer. Por supuesto que sí. Pero otra cosa es hacerlo productivamente, empleando para el efecto alguna técnica que nos permita ser más eficientes en el emprendimiento. En primer término, es necesario definir con exactitud y profundidad qué es exactamente lo que significa leer. Para ello, tomaremos dos conceptos, uno más técnico, desarrollado por Diana, para quien esta actividad consiste en tomar conciencia de las estructuras de la lengua oral a fin de vincularlas con el código visual de las letras. Sobre esta definición, Umberto Eco nos presenta una un poco más crítica, o más bien inclinada hacia la crítica, señalando que la lectura es un proceso de transacción, una especie de relación entre el autor y el lector del texto. Es el campo donde ambos se encuentran, se comunican y dialogan. Tiene algo de metafórico, ¿verdad? Pero también mucho de verdad. Ahora, también es necesario identificar los 3 niveles de comprensión lectora. El primero de ellos es el más simple, el literal, que implica reproducir la información que el texto nos suministra de manera explícita y directa, identificando frases y palabras que operan como claves del entendimiento general. El segundo nivel, en más profundidad, es el inferencial, momento en el que ya se activan los conocimientos previos del lector, y éste está en condiciones de formular hipótesis sobre el contenido del texto, suponer y deducir, a la par de identificar lo implícito del texto. El tercer nivel, el más complejo, el crítico, donde es necesario ya develar la intención del autor, según el contexto y los destinatarios. No es lo mismo leer a Maquiavelo con los ojos de un político de hoy, ¿verdad? Aquí ya se desentraña o intenta desentrañar la ideología del autor sobre el tema y otros. Es un nivel, como hemos dicho, de alta complejidad. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esto de mejor manera? Para eso les propongo el sistema o método denominado PSQ-5R, por sus siglas en inglés, compuesto por 8 pasos, siendo el primero de ellos el del propósito, o la necesidad de definir con claridad el objetivo, lo que pretendemos lograr con la lectura. Purpose, por sus siglas en inglés. Permite un mejor enfoque y dirige al lector hacia una inversión más eficiente de tiempo y dinero. Recordemos que leer es una actividad que precisará de pausa, de tiempo y además de cierta inversión de recursos económicos, compra de lecturas, textos, qué sé yo. Determinará además el grado de complejidad o dificultad en el proceso. Si lo que buscas o tu propósito es identificar un número telefónico, pues emplearás un método o una actividad con un menor grado de complejidad, a nivel literal básicamente, ¿verdad? Y no será lo mismo cuando estés desarrollando tu tesis doctoral, que te demandará por supuesto un mayor esfuerzo. Finalmente, se constituye en la práctica en un primer tamiz para definir el universo bibliográfico que precisarás y sobre el que volcarás tus mayores esfuerzos. Entonces, en resumen, tienes que tener bien en claro qué es lo que buscas con la lectura. El segundo punto, ojear. Survey skim, en inglés. Una vez definida la bibliografía, es necesario definir los puntos o aspectos de cada uno de los textos en los que se pondrá más o menos atención, tanto en extensión como en profundidad. Una mirada general al texto en concreto implicará entender el título, los subtítulos, los encabezados, el resumen y el índice o sumario. Ello te dará una idea general de lo que podrás encontrar en ese texto en concreto. Tercero, determinar la forma del abordaje o aproximación del autor al tema. Esto es el enfoque y la perspectiva. Este último punto puede ser algo un poco más dificultoso.
El tercer punto, preguntar. El inicio del conocimiento. Question en inglés. La primera pregunta será siempre esta. ¿Qué es lo que yo ya sé sobre el tema sobre el que versa este capítulo? Esto nos servirá para activar los conocimientos previos y contar con una línea de base sobre la que iremos incrementando conocimientos a partir de la lectura. Un punto de partida. Sobre ello, intentaremos convertir el primer encabezado de cada título o subtítulo en una o más preguntas vinculadas al propósito de la lectura, para irlas respondiendo paulatinamente a medida que avancemos en el proceso. Ejemplo, si el título del capítulo o subtítulo es algo más o menos como esto: el trabajo en la economía de la información y el conocimiento. Probablemente la pregunta será algo similar a esta. ¿Cuál es el efecto de la tecnología en las formas tradicionales de trabajo? Cuarto, leer selectivamente. Read selectively, in English. Leer siempre en la perspectiva de responder las preguntas previamente enunciadas. Lo de selectivo viene precisamente de esto. El criterio para seleccionar o leer selectivamente serán siempre las preguntas y la búsqueda de las consiguientes respuestas. Unas veces, tenlo en cuenta, las respuestas se extraen con facilidad, emanan del texto, de sus primeras líneas inclusive, pues el libro, el texto, el parágrafo o párrafo es claro, lineal y no presenta ambigüedades. Pero otras veces será necesario leer con mucha más atención, pues el enfoque, la perspectiva y las ideas centrales del texto se encuentran muchas veces escondidas, camufladas entre varios parágrafos, dispersos entre los diferentes capítulos, títulos y subtítulos. Ello requerirá de más trabajo. Finalmente, sobre este punto, hay que leer siempre buscando detectar las ideas, datos, información, evidencias, etc., que sean relevantes para los propósitos de la lectura. Es decir, no dispersarnos, enfocarnos en el propósito que ya nos hemos planteado a un principio. Recitar, recite en inglés, que no significa leer en voz alta, sino partir siempre de las preguntas. Leerlas, evidentemente, a voz en cuello, pero sin mirar el texto, intentando responderlas. Hay que utilizar o intentar utilizar nuestras propias palabras en la medida de lo posible. Y si esto no se puede hacer razonablemente, es necesario volver a revisar el texto o libro nuevamente, o por lo menos parte de él. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para evaluar la lectura, para ver si nos está sirviendo para responder a nuestras preguntas, y segundo, para determinar el grado de aprehensión de esos conocimientos nuevos, de memorización de los datos. Resumir, reduce o reducir si se quiere en inglés, que es algo más que solo hacer fichas bibliográficas o condensar un texto. Partir siempre de las preguntas. Resumir esa relación entre preguntas y correspondientes respuestas. Estas deben estar estructuradas con palabras o frases clave y en oraciones cortas. Ejemplo, si la pregunta es ¿cuál es el impacto de las uniones sindicales en el incremento de los salarios? La respuesta puede ser la siguiente. Sin la certeza suficiente, una frase de resguardo, se habla de entre un 0,5 al 1%. Luego estaremos en condiciones de reflexionar, reflect. La comprensión y retención se incrementan, como es bien sabido, en las neurociencias con la construcción de nuevos conocimientos. Ello nos obliga a retomar la línea de base que emergió de nuestra primera pregunta, ¿cierto? En donde nos respondimos o donde definimos cuál era el grado de conocimiento previo sobre el tema.
y sobre ello estaremos en condiciones de identificar cuáles son los datos nuevos que hemos venido obteniendo de la lectura. Luego los vincularemos con otras categorías y otros autores, y quizás, si todo va bien, ensayaremos nuevos marcos teóricos, nuevos enfoques, nuevas formas de ver quizás un viejo problema. Finalmente, ya estaremos en condiciones de organizar y reorganizar dichos conocimientos, empleando con facilidad probablemente resúmenes, mapas conceptuales, diagramas, tablas, etc. Luego será necesario estabilizar el conocimiento y para ello habrá que repasar, revisar todo lo trabajado y confirmar si su estructuración es correcta o no para corregir aquello que deba corregirse. Reintegrar el conjunto de datos y recursos logrados para entender mejor la idea central y la idea general que pretende transmitirnos el autor, evitando una excesiva fragmentación. De hecho, la mayor parte de los textos impelen o nos llevan hacia ello, ¿verdad? Se nos presentan de manera ordenada en parágrafos, párrafos, títulos, etc. Lo que nos lleva precisamente a una lectura por partes, a una lectura fragmentada. Por eso será necesario dejar de mirar el árbol, si hemos de usar alguna metáfora, para alejarnos un poco y poder ver el bosque, el panorama general. Añade nueva información que complemente lo ya trabajado y nos ayude a una mejor comprensión y retención de lo extraído de la lectura. Recapitulando, cuando leas, define tu propósito con claridad. Ojea, dale una mirada general al texto. Pregúntate y pregúntale al autor. Lee selectivamente. Recita en voz alta. Responde a las preguntas a viva voz. Resume, reduce. Solo lo más importante, aquello que aporta a responder tus preguntas. Reflexiona sobre las mismas. Compárala con tus conocimientos previos, con otros autores, con otras teorías. Y finalmente, repasa. Estabiliza lo aprendido. Memorízalo.